Bueno, buenas noches con todas, con todos. Gracias por su presencia aquí en esta reunión. Bueno, en esta jornada y en este caso aquí acompañándome en el tema que he decidido compartir hoy como parte de la invitación a este evento tan importante y tan nutritivo para todos los que estamos en el ambiente de la psicología, de la psicoterapia. Em, Sé que hemos empezado un poquito tarde. Bueno, son cosas que suceden también cuando tenemos una lista de ponentes. Así que yo entiendo que estaremos acabando aproximadamente 8:20, ¿ya? Lo comento para que todos sepamos aquí más o menos cuál es el encuadre. Bueno, entonces vamos a compartir pantalla. Ujú. ¿Ok? ¿Sí? ¿Se ve? Sí se ve, solo que estamos con los Perfecto. micrófonos en silencio. Muy bien. Sí se ve. Gracias. Bueno, entonces, yo considero que ese es un tema bastante general, porque hablar de la neurosis, hablar del neuroticismo, es hablar de un marco amplio de posibilidades y que tiene que ver mucho con los principales motivos que nos llevan a consulta. Eh, entonces, es por eso que lo elegí, porque es como que es lo que está asociado principalmente a la alta demanda que tenemos en consulta. Y por supuesto quiero abordarlo desde la mirada de la terapia Gestalt, eh, que es una de las herramientas con la que yo trabajo, pero digamos la principal en mi haber y en mi estilo de intervención, y también como enfoque terapéutico en el cual también yo formo, conjuntamente con mi equipo de docentes, a, a nuestras alumnas y alumnos. Primero quisiera que entendamos que el término neurosis no es un término exclusivo para nada de la terapia Gestalt, es un término clínico propuesto por la medicina en su momento. Y quisiera primero que tengamos un concepto, eh, el concepto común que manejamos dentro del ámbito de la salud mental. ¿A qué nos referimos cuando hablamos de neurosis? Yo he elegido esta definición porque, a pesar de parecer un poco enredada, me parece que está buena porque menciona los puntos que creo que son importantes para entender a qué nos referimos cuando hablamos de neurosis o de neuroticismo o cuando hablamos del neurótico. Eh, que, como verán, no es una cosa tan alejada de nuestra realidad o de nuestro día a día. Voy a leerlo tal cual para luego poder explicarlo. Es un trastorno mental en el que la alteración mental es un síntoma o un grupo de síntomas, ¿okay? Entendamos que los síntomas tienen que ver con aquello, tienen que ver con algún tipo de experiencia subjetiva que la persona experimenta, que yo experimento. A diferencia de un signo es algo observable, un síntoma es algo que el consultante narra respecto a aquello que le está sucediendo. Este síntoma o grupo de síntomas resultan estresantes para el individuo y que es reconocido como algo inaceptable y extraño. El término que aparece aquí es egodistónico. Una experiencia egodistónica es una experiencia con la que no me siento sintonizado, a diferencia de una experiencia egosintónica. La experiencia neurótica es egodistónica, me resulta incómoda, la rechazo, no la acepto y quisiera quitármela de encima, que es básicamente el motivo por el que acceden nuestros consultantes a terapia. Quieren dejar de experimentar esto que están sintiendo. Algo importante aquí en el caso de la neurosis: la conciencia de realidad, el sentido de realidad está inalterado. No hay una pérdida de contacto con la realidad, lo cual es la marca diferencial respecto a la psicosis, como en el caso de la esquizofrenia, en la que se aparecen, por ejemplo, alucinaciones visuales, delirios, alucinaciones auditivas, entre otros. En la neurosis no hay una pérdida de contacto con la realidad. Una persona que está deprimida, por ejemplo, no presenta pérdida de contacto con la realidad. Eh, ok. Este comportamiento puede ser muy incapacitante. Ajá. Y esta alteración es relativamente permanente y recurrente si es que no se accede a tratamiento. Eh,
y no está limitada a una reacción transitoria o factores estresantes. Es algo que nos acompaña a largo plazo y que además también tiene normalmente una data hacia atrás antigua. Podríamos considerarlo como una experiencia crónica. Y algo importante también, no existe un factor o una etiología orgánica demostrable. En el caso de la neurosis, no podemos atribuirla a algún tipo de dificultad fisiológica o lesión orgánica. Entonces, esto corresponde específicamente al ámbito de nuestra psique, al ámbito de nuestra alma, por decirlo de alguna manera, si me refiero a la etimología de psique, ¿no? Es algo que está pasándonos en el alma. Ok, esta es la idea que tenemos clínica de neurosis. Y por supuesto, dentro de la neurosis entran a tallar toda la lista de trastornos y padecimientos que podemos tenerlos enlistados en el DSM o en el CIE, etc. Entonces, hablar de neurosis implica hablar de una amplia gama de alteraciones, padecimientos, malestares, incomodidades, insatisfacciones, dolores psíquicos a las que una persona o a las que tú o a las que yo podríamos estar expuestos y que justamente son el motivo por el que requerimos a veces, si lo elegimos, apoyo psicoterapéutico. En algunos casos incluso también apoyo farmacológico. Muy bien. Entonces, pero el tema no es hablar únicamente de la neurosis, sino hablar de la terapia gestal y la neurosis. Quisiera comentar entonces, muy brevemente, de qué hablamos cuando hablamos de terapia gestal. La terapia gestal surge más o menos en los años 50, de la mano de Fritz y Laura Perls, quien era su esposa en ese momento, y también de la mano de otros personajes importantes que aportaron, como el caso de Paul Goodman. La terapia gestal se centra en tres principios importantes. El presente, que es el aquí y ahora, es decir, todo lo que sucede, sucede en el aquí y ahora. El pasado, cuando ocurre, me ocurre en el presente. Sé que suena confuso, pero cuando yo siento nostalgia por un hecho del pasado, cuando siento culpa por algo que ocurrió hace mucho tiempo, esa nostalgia y esa culpa la siento aquí en el presente. Aquí es donde experimento estas emociones. Igualmente con el futuro, si en este momento me siento ansioso, angustiado, preocupado respecto a algo que podría ocurrir, esa preocupación y esa inquietud la experimento aquí y ahora, en el presente. Ese es un aspecto crucial dentro de la intervención gestáltica. No significa de que no vamos a mirar el pasado, pero sí vamos a averiguar conjuntamente con el consultante qué te está pasando a ti ahora con ese pasado. Fíjese que esto es un enfoque distinto. No se trata únicamente de que la persona narre de forma histórica qué fue lo que ocurrió, sino que además también pueda hacerse consciente de qué le está pasando actualmente con eso. Pues finalmente, lo que me impacta no es el hecho, no es lo que pasó, sino la percepción que tengo de aquello que ocurrió. Entonces, tomar conciencia de qué me está ocurriendo con ese hecho del pasado o con esta situación probable del futuro, ahora se relaciona con lo que llamamos el darse cuenta, ¿sí? Esta toma de conciencia, darse cuenta, el famoso awareness gestáltico, tiene que ver con la capacidad de poder percatarme qué es lo que me está ocurriendo y qué es lo que también está ocurriendo fuera de mí. En ese sentido, la gestal no se queda únicamente en la revisión introspectiva. También está abiertamente interesada en la relación que tenemos con el entorno, con los demás, la pareja, la familia, el amigo, el jefe, el desconocido, la vida. El darse cuenta es el otro pilar fundamental de la terapia gestal. Y el tercer pilar, perdóneme, no es un orden, no están ordenados, lo estoy diciendo así, pero no hay un orden, ni de importancia ni de aparición. Es la responsabilidad.
Aquí la Gestalt se sostiene también en fundamentos filosóficos como el existencialismo. Esta corriente europea que plantea que somos responsables de la forma en la que estamos en este mundo. Jean-Paul Sartre, por ejemplo, un existencialista como tantos otros, decía que estamos condenados a la libertad. Entonces, esta inspiración es tomada por Fritz Perls para constituir el aspecto de la autorresponsabilidad. En terapia gestal promovemos la postura de hacerme responsable de mi vida, hacerme responsable de mi existencia. Salir de cualquier tipo de postura victimista. Yo determino y yo elijo cuál va a ser el tipo de respuesta que voy a tener ante cualquier circunstancia de la vida. Acá hay un punto importante, por ejemplo, que siempre lo menciono, que es esta frase que comenta Fritz Perls, que dice, yo no puedo manejar, yo no puedo impedir que llueva, pero sí puedo elegir qué hacer con la lluvia. Entonces, a partir de estos tres fundamentos, el aquí y ahora, el darse cuenta y la autorresponsabilidad, la Gestalt construye no solo su teoría, sino también su estilo de intervención, que es un estilo de intervención principalmente vivencial, en el que involucramos más que la cabeza, más que el pensamiento, más que lo racional, involucramos principalmente lo emocional y lo corpóreo y lo corporal. Pues consideramos que la emoción y el cuerpo son territorios más auténticos que el territorio de lo racional. La cabeza, la razón y el papel aguantan todo, pero el cuerpo difícilmente miente y la emoción tiene esa crudeza visceral en la que fácilmente podemos caer, en la que difícilmente podemos caer en el autoengaño. Entonces, a eso nos remitimos cuando trabajamos en Gestalt. Por ello, al intervenir en Gestalt, nuestras preguntas no son ¿por qué? Nuestras preguntas son ¿qué? ¿Qué estás sintiendo? ¿Qué te está pasando? ¿Qué te está ocurriendo? ¿Cómo es esto que me comentas que te está pasando? Son preguntas ligadas más a lo que te ocurre y al proceso que a buscar el tema de las causas o las explicaciones. Entonces, a partir de esto, ya puedo hacer la mezcla y entonces comentar a qué nos referimos con neurosis desde la terapia Gestalt. Desde la terapia Gestalt. Tomando en cuenta estos tres principios que acabo de compartir, lo neurótico será todo aquello que esté fuera de estos principios gestálticos. Entonces, por ejemplo, cuando hablamos de neurosis en Gestalt, hablamos de la incapacidad para poder reconocer y satisfacer mis necesidades. Cada enfoque terapéutico, a partir de su teoría, determina qué es patológico y qué es disfuncional. Para el psicoanálisis, el sufrimiento humano es producto de que lo inconsciente no se hace consciente. Para la logoterapia, el sufrimiento humano es producto de la falta de sentido en la vida, en la existencia. Para la terapia Gestalt, el padecimiento humano tiene que ver con la insatisfacción de sus necesidades. Y para Gestalt, lo primero que necesito para poder satisfacer mis necesidades es identificarlas, es reconocerlas. Si no sé qué necesito, no voy a poder satisfacerlas. Y si no reconozco qué es lo que necesito, que a veces no solamente es una cosa, a veces necesito varias cosas. En un momento dado puedo requerir de varios elementos, ¿no? Sí. Requiero acabar con mi informe, requiero ir al baño, requiero resolver este tema con mi pareja, o requiero ir a la lavandería a recoger la ropa que dejé. Todos estos pueden ser requerimientos de los que necesito encargarme. Es importante también poder jerarquizarlos, ser capaz de poder determinar cuál es mi prioridad. La incapacidad para determinar las prioridades también conlleva a que a veces me ocupe de aquello que no es tan importante,
dejando lo importante en segundo plano y por lo tanto generándome lo que en Gestalt llamamos asuntos pendientes, ¿no? Los famosos unfinished business, los asuntos pendientes, las Gestalt no cerradas. Lo cual también, cuando tenemos asuntos que no cerramos, que nos quedan como pendientes, por ejemplo, los resentimientos, lo que no dije, o la culpa de algo que dije, podrían haber miles de ejemplos. Estos asuntos pendientes afectan mi presente y me impiden poder abocarme a mi presente con todas mis capacidades, porque el asunto pendiente lo que hace es restarme energía. El asunto pendiente lo que hace es dividir mi atención entre lo que tengo que vivir ahora, ¿sí?, y lo que todavía no he acabado de resolver. Por lo tanto, un objetivo importante en la terapia gestal es cerrar los asuntos pendientes. Otra característica en gestal que es considerada neurótica es el recurrente pedido de apoyo externo. Es decir, esta dependencia respecto a que el otro o los otros me digan qué hacer. Lo cual seguramente ustedes habrán notado que es claramente observable en nuestros consultantes, quienes en primera instancia pretenden y desean que nosotros les digamos qué es lo que tienen que hacer con aquello que les está incomodando. Estuardo, ¿me quedo con ella o ya no sigo con ella? ¿Me mudo o no me mudo? ¿Qué hago con esta persona que me trata mal? No sé qué hacer. Me siento ante esta indecisión. Esto me está molestando y me lo quiero quitar. Tengo miedo de relacionarme con la gente, ya no quiero sentirme así. Entonces, esta postura en la cual nos quedamos esperando que la respuesta venga de afuera, en la cual ponemos al otro en un pedestal de sapiencia, como si el otro sí supiera lo que me corresponde. Esta actitud en la cual al otro le doy la autoridad de que pueda determinar qué es lo mejor para mi vida, me resta, nuevamente, me resta la capacidad de hacerme responsable, de decidir por mí mismo y de asumir riesgos. Si yo me voy a animar a escucharme a mí, para poder tomar una determinación desde lo que yo creo conveniente, esto implica un riesgo, esto implica una apuesta. Podría equivocarme. Y eso es un proceso totalmente natural para cualquier organismo si pretende existir. Desde una ameba hasta un elefante, desde una hormiga hasta un ser humano, en la existencia, el existir implica un riesgo. Un riesgo que nos corresponde asumir. Porque solo así adquirimos aprendizaje. Cuando nos quedamos en la postura de apoyarnos en el otro para que el otro nos diga por dónde ir, no estamos haciendo uso de nuestra capacidad para poder discernir y nos quedamos en una postura dependiente en la que si finalmente el resultado no es el que yo quiero, bueno, tengo a quién culpar. Pero es que tú me dijiste. El evitamiento del contacto. Otro aspecto neurótico en la terapia Gestalt es esta postura evasiva hacia adentro, por ejemplo, para poder tomar contacto con lo que experimento. Entonces, siento temor, siento algún tipo de incomodidad, siento rabia, y lo que más bien busco es, no quiero sentir esta rabia. En la terapia gestal, más bien invitamos a que la persona tome contacto con lo que le está ocurriendo. Si lo que está sintiendo es rabia, conecta con esa rabia, conócela, escúchala, experimentala. Te está sucediendo. Que tú desees que no te suceda no va a hacer que desaparezca. De hecho, esa técnica no funciona. Yo puedo mentalizarme y decir, no voy a sentir miedo, no voy a sentir rabia, no voy a sentir tristeza, esto que me gusta, no quiero que me guste, y seguramente ustedes podrán comprobar o lo habrán comprobado en carne propia de que no funciona. De hecho, incluso hasta ocurre todo lo contrario. Esto que estoy evitando sentir o experimentar se enraiza, se agranda e incluso
termina tomando un cierto dominio de nosotros. Ya lo decía Jung, ¿no? Lo que, lo que aceptas te permite crecer. Lo que rechazas de ti mismo te esclaviza. En Gestal estamos abiertos a que la persona puede experimentar cualquier cosa que esté sintiendo. No le damos vasitos con agua, no le damos terapias de relajación para que no sienta lo que está sintiendo. En Gestal consideramos que la mejor forma de poder trabajar sobre algo que me ocurre y que me desagrada es haciendo contacto con eso. De hecho, es una terapia de confrontación, por ejemplo, conmigo mismo. Y por otro lado, también lo neurótico implica un evitamiento de contacto también con el entorno, como puede ocurrir en situaciones como la timidez, en las que evito hacer contacto, relacionarme con los otros, pues lo considero peligroso. Aquí entran a tallar detalles como lo que en Gestalt conocemos como las fantasías. Las fantasías catastróficas son estos supuestos, ¿no? Estos imaginarios respecto a algo que no está sucediendo, pero que yo creo que va a suceder. Si me acerco a esta persona a saludarla, de repente me rechaza. Este imaginario del rechazo puede ser producto de experiencias pasadas, ¿no? O también puede ser producto de una proyección mía. Tal vez yo sí haría eso si estuviera en el lugar del otro. Y eso lo vamos a ver más adelante cuando veamos el tema de la proyección. Lo comenté hace un momento, es neurótico en Gestalt también evitar tomar riesgos que sean razonables. No estamos hablando de actitudes que sean peligrosas o que atenten contra tu integridad, sino los riesgos propios del día a día, cuando tengo que tomar algún tipo de decisión, justamente con el deseo de evitar lo doloroso. En Gestalt un principio importante es entrégate al placer y también entrégate al dolor, porque esto es parte de lo que ocurre en una existencia. La creatividad queda bloqueada. La creatividad es muy importante dentro de la postura gestáltica porque es el recurso que voy a usar para poder enfrentarme a la vida. No hay un manual que me diga tienes que comportarte de esta manera o de esta otra forma. De hecho, eso puede ser muy limitante. Muchas veces, cuando confrontamos algún problema, en nuestras relaciones, por ejemplo, nos sentimos muy limitados porque nos guiamos un poco de lo que nos dicen sobre cómo deberíamos comportarnos, sobre de qué manera debería comportarme. Y a veces funciono entre una o dos opciones y no más. Pero cuando me pongo creativo, cuando estoy dispuesto a romper los esquemas, y para eso no estoy diciendo que te pintes el pelo de verde, simplemente me refiero a que tengas la capacidad de poder plantear pautas o formas que sean originales, novedosas, más allá de lo que los otros te puedan decir o más allá de lo que la cultura o el sistema te diga respecto a cómo debes responder. Se me ocurre el ejemplo de una pareja que se da cuenta de que ya no tienen sentimientos de amor como pareja y que ya no se sienten cómodos juntos. Está, no sé, una pareja de esposos. Entonces esta pareja de esposos se dan cuenta que requieren separarse y ahora entonces viene el segundo paso, que es el que culturalmente está estipulado. Bueno, no pueden vivir juntos, no sé, él tiene que irse de la casa. Entonces la pareja se queda así como que en el tema de o te quedas o te vas. Pero la pareja dice, oye, pero está bien, los dos reconocemos que ya no nos queremos, no nos amamos, pero nos gustaría seguir conviviendo juntos. Nos gustaría seguir compartiendo este espacio y de repente también con nuestros hijos. ¿Pero qué implica eso? Implicaría que podamos seguir viviendo acá, pero ya no como pareja. Si esta pareja mantiene en su esquema la única posibilidad cultural de que o se quedan juntos o se separan y no viven juntos, cualquier posibilidad creativa, cualquier nueva forma que se les ocurra de convivencia que sea óptima para ellos, va a quedar bloqueada, va a quedar anulada. No la van a concebir siquiera. Y esto puede limitar mucho nuestras formas de existir. Tal vez esa pareja puede elegir, como se da en el caso de muchas parejas, ya no tener un vínculo amoroso ni de relación, pero cada uno vive en su cuarto, siguen compartiendo la casa, comparten con los hijos,
y todos contentos, aunque a muchos por fuera no les parezca, o no estuvieran dispuestos a hacerlo. Claro, por supuesto que esta pareja, en el ejemplo que pongo, tiene que revisar varios detalles, ¿no? Si realmente se sienten cómodos con esa posibilidad, si realmente ya realmente han cerrado el tema de vínculo amoroso de pareja y que puedan realmente desde la tranquilidad ahora convivir como un par de amigos o como un par de padres que trabajan juntos para la crianza de sus pequeños. Hay muchas cosas que tienen que quedar en claro ahí. Muy bien, la creatividad bloqueada también es otro síntoma neurótico en Gestalt. Sentimientos de tristeza o cualquier tipo de sentimiento, como la rabia, como el enojo, como la culpa, injustificada. Es decir, me siento triste, me siento decaído, pero no sé por qué. Estoy estresado, tenso, pero no sé por qué. Aquí lo que está afectado es la capacidad de darse cuenta, que era uno de los principios que vimos en la diapositiva anterior. Entonces, resulta neurótico para la Gestalt cuando no soy capaz de darme cuenta qué me está ocurriendo. Y el principal enemigo del darse cuenta es el temor a mirar lo que me ocurre. En ocasiones asumimos que si estoy sintiendo incomodidad, lo que quiero es no sentirla, pero lo último que quisiera hacer es empezar a meterme en esa incomodidad. ¿Qué es lo que estoy sintiendo? ¿Cómo es esto que siento? ¿De qué manera lo estoy experimentando? ¿Qué es esto que me está pasando en el pecho? A ver, siento una cosa que me aprieta aquí en el pecho. A ver, ¿cómo es esto? Voy mirando más allá. Me doy cuenta que es tristeza. ¿Cómo es esta tristeza que estoy experimentando? ¿Qué me provoca hacer ahorita? ¿Me da ganas de llorar? ¿Me permito llorar? Y en la medida que lo voy haciendo, voy aclarando también probablemente, sí, me siento triste porque eh, mi compañero de trabajo se molestó conmigo, no sé. Pero fíjense que para poder tomar conciencia de esto, debo estar dispuesta o dispuesto a mirarme, a conectar con lo que me está ocurriendo. Pero culturalmente tenemos la idea atemorizante que si contacto con mis emociones, que si contacto con mi sentir, voy a perder el control. O me voy a volver loca, o me voy a volver loco. Cuando realmente nuestro aspecto emocional, que es un aspecto inherente a nuestra naturaleza, es aquello donde también reside nuestra vitalidad. Nuestra vitalidad. Hace poco estuve trabajando con una alumna que de repente recordó que a los 9 años tuvo una profesora que le decía que era una burra. Le propusimos un trabajo de regresión, en el sentido de que ella tuvo que nuevamente ser una niña de 9 años, reconstruir la situación en la cual la profesora le dice burra. Acá en Gestal usamos algunos elementos también psicodramáticos. Yo le pedí a otra alumna que tome el rol de la profesora y que preste su voz para decirle burra a esta compañera que estaba trabajando el tema. De tal manera de que pueda meterse en la situación como si estuviera ocurriendo en este momento. Entonces, era curioso porque en la medida que la profesora le decía burra, ella se doblaba, agachaba la cabeza, sollozaba y decía, pero no me digas así, yo no soy burra, no me trates de esa manera. Y lo que aquí le señalábamos era, fíjate qué estás haciendo. No desde una postura crítica, sino toma conciencia de qué estás haciendo. Mientras esta profesora te descalifica, te insulta, ¿qué estás haciendo frente a esto? Te veo con la cabeza doblada, la espalda doblada, mirando hacia abajo, sollozando, casi cubriéndote la cara. Te veo pidiéndole que no te diga así. De hecho, ella incluso se dio cuenta que se lo estaba suplicando. Entonces, estaba funcionando desde esta posición, que es totalmente válida. Pero esta posición, esta postura, este rol, no le permitía a ella poder resolver esta situación en la que estaba siendo agredida. Desde la Gestalt tampoco le decimos a ella qué es lo que tiene que hacer. Tiene que asumir su responsabilidad. Entonces, aparecen acá preguntas interesantes con ella, ¿no? Y fíjate, ¿qué estás sintiendo? Estoy sintiendo miedo. ¿Qué temes? Que la profesora me pegue. Ella dice. Ok. Le pedimos a la alumna que hace la profesora que le repita esta frase de eres una burra, y lo hace, de forma más incisiva.
Y aquí viene una pregunta interesante para nuestra participante, nuestra protagonista. ¿Qué sientes o qué estás sintiendo hacia la profesora que te dice burra? Esta pregunta es distinta a ¿qué estás sintiendo cuando te dicen esto? La pregunta es ¿qué sientes hacia esta profesora que te está diciendo burra? Y conectó con lo que le pasaba. Lo que siento así es cólera. Listo. Fíjate, ¿qué estás haciendo con tu cólera? ¿Qué estás haciendo con tu cólera? La siento acá. ¿Y qué estás haciendo con ella? Me la guardo. ¿Qué no estás haciendo con tu cólera? Sacarla. Desde tu cólera, ¿qué te provoca hacer con esta profesora? Me provoca decirle que es un imbécil. Listo. Date permiso y hazlo. En ese momento, ella levanta la cabeza. ¿Sí? Toma una postura más erguida. Todo esto era, por supuesto, una situación con ojos cerrados. Y le dice a la profesora, bueno, le soltó sapos y culebras, ¿no? Tú no me puedes tratar así, que la burra eres tú, que quién te has creído para hablarme de esa manera, tú eres una profesora, y bla. Le dijo 1000 cosas. Desde su agresividad, ya no desde su sumisión, sino desde su agresividad, desde su rabia. Lo cual es algo que no se lo inventó nadie. Ella lo tenía ahí, pero no la estaba usando. Este trabajo termina con ella descargando su rabia ante esta profesora agresora y para ella, si lo puedo resumir, esto se convierte en una oportunidad para poder también reconocer que ella cuenta con un recurso como la agresividad que lo puede usar para poder defenderse ahora como adulta cuando se sienta agredida o atacada o violentada o minimizada en alguna situación. Esto no implica que tenga que soltarle todos los perros como lo hizo en el trabajo simbólico que hicimos con ella, que fue un trabajo de silla vacía. Implica de que ella pueda saber de que tiene el recurso y que ahora como adulta puede usarlo de la manera más conveniente para poder cuidarse, para poder protegerse o para poder ponerle un límite al otro cuando siente que está siendo invadida. Este trabajo es un claro ejemplo, ¿sí? Es un trabajo clásico, es un claro ejemplo de cómo en la Gestalt no le decimos a la persona qué es lo que tiene que hacer, no es una terapia directiva, sino que la invitamos, le damos la oportunidad de que conecte con lo que tiene y que lo use. Y que al usarlo descubra que tiene herramientas que va a poder seguirlas aplicando de la forma que considere más conveniente. Más conveniente. Entonces, es interesante esto porque es lo que pasa a veces con personas, por ejemplo, que son muy tímidas y a veces les recomienda, oye, pero practica un arte marcial, ¿no? Y uno dice, ¿y qué pasa con esto, no? Y estas personas dicen, bueno, sí, he practicado artes marciales y ahora me siento más seguro. Pero, ¿cómo que te sientes más seguro? Porque sé que tengo el recurso. Sé que tengo un recurso físico ahora para defenderme en el caso de que haya una agresión. Pero paradójicamente, una persona que practica artes marciales no necesariamente es una persona violenta ni agresiva. Porque de hecho, una pauta básica en las artes marciales es que lo mejor es no usarlas. Es paradójico. Pero uno aprende artes marciales justamente para hacer todo lo posible y no usarlas, a menos que sea extremadamente necesario. Pero el saber que tengo ese recurso conmigo me permite pararme en el mundo de una manera más segura, porque sé que cuento conmigo para poder defenderme si la situación lo amerita. Si la situación lo amerita. Bueno, entonces, esto un poco respecto al trabajo que hacemos en Gestalt. Y por supuesto también las conductas fuera de control, ¿sí? Estas conductas en las cuales no puedo controlarme, me pasó esto y no era yo, no sé cómo me ocurrió, no sé cómo es que terminé haciendo todo esto. Si por supuesto descartamos que esto es un cuadro psicótico, si no es un cuadro psicótico, y notamos que la persona está totalmente en sus cabales, entonces gestálticamente diríamos que acá esta persona está presentando un rasgo, una característica neurótica. Nuevamente, hay una falta de toma de conciencia, una falta de capacidad para darse cuenta
de qué es lo que le está ocurriendo. ¿Cómo es el proceso de esto que le ocurre? Ok, resulta entonces que le rompiste la botella en la cabeza a un tipo. A ver, ¿qué pasó? ¿Cómo es que se dio esto? ¿Qué ocurrió? ¿Cuál fue la circunstancia? Conversemos un poco sobre cómo ocurrió. Incluso podemos pedirle incluso que actúe la situación para que pueda encarnar este hecho. Y desde ahí puede ir tomando conciencia como en cámara lenta, paso a paso, qué pasó. Lo más probable, lo más probable es que la persona descubra que conectó con la rabia, que hubo algo que le molestó. Que es parte de lo que había. Ahí tenemos un Así se micrófono pone, pero encendido. enfrente, cuando estoy así, te ahí Si me ayudas, Marilu, desespera, por porque no favor. quiere, enfrente, él quiere raptar a la gente, no quiere que te vayan. No, pues. Sí, sí, un momentito, estoy tratando de Por ver si favor. está con el micrófono. Pero este está mejor que eso. Ya está, gracias, disculpa. Gracias, Marilu. Entonces trabajamos desde la toma de conciencia. No buscamos únicamente que la conducta cambie. De hecho, lo que primero queremos que cambie es la conciencia. En Gestalt no transformamos conducta, transformamos conciencia. Lo conductual asumimos que se va a dar por añadidura. Y por supuesto también el rechazo a uno mismo, a una misma, ¿no? Entonces es también un clásico motivo de consulta. Vengo a consulta, Estuardo, porque soy muy ansioso, ¿no? O soy muy impaciente, o soy muy exigente. En primera instancia, nosotros no buscamos que la persona deje de ser así. No buscamos que el síntoma desaparezca. Porque en primera instancia entendemos que eso que la persona trae, eso de lo que se queja de sí misma, su timidez o su exigencia, está presente en él para algo, que si viene existiendo en él o en ella es porque alguna función tiene en su vida. Y no se trata de ir y mutilárselo, ¿no? Como diría el doctor Norberto Levi, no se trata de aplicar una intervención quirúrgica para arrancarle eso. Lo primero que vamos a hacer siempre es escuchar esa parte suya. Escuchar esa parte suya. Esa parte suya exigente, ¿para qué es exigente? Este lado tuyo que es, que le pide tanto a los demás, ¿qué es lo que está buscando? ¿Qué es lo que requiere? ¿Qué necesita realmente? Cuando soy capaz de escuchar estas partes mías que están desintegradas, con las que me siento medio divorciado, puedo llegar a acuerdos mucho más saludables y puedo llegar, es otro término gestáltico, llegamos a integrar estas partes. Integrar es como que quedarnos con lo mejor, reconciliarnos con estas partes, para que estas partes nuestras, en vez de ser enemigas, sean aliadas. Así que no se trata de desterrarlas, se trata de poder aliarnos. Estamos alienados de esa parte, vamos a buscar aliarnos con esa parte, para que se convierta en un recurso para nuestra vida. Es así entonces como, por ejemplo, los sentimientos de envidia, en vez de arrancárnoslo, podemos bien convertirlos en sentimientos de admiración y de motivación para yo poder alcanzar eso que inicialmente le envidiaba al otro. Es entonces como estos sentimientos de enojo que siento, puedo más bien integrarlos para poder autoafirmarme, empoderarme y poder ponerle límites a las personas que siento que me invaden o que no respeto o por las que me siento irrespetado. No se trata de que me convierta en un matón, sino en que sea suficientemente asertivo para poder ponerle límites al entorno. Este sentimiento de culpa no se trata únicamente de arrancarlo, sino de descubrir cómo ahí probablemente estoy experimentando un conflicto entre algún principio, algún valor que yo tengo en mi vida y algo que hice que fue contrario. A partir de eso poder entender qué me ocurrió. ¿Qué pasó? ¿Cómo es que en esa situación transgredí una regla que yo manejo en mi vida? Algo ocurrió, yo no lo hice de loco. Tuve una intención, tuve un para qué al hacerlo. Ya sea porque quería obtener algo o ya sea porque quería evitar algo. Me toca tomar conciencia de eso, me toca comprender qué le pasó a ese Estuardo en ese momento. Ese nivel de comprensión me permite poder reconciliarme también.
¿sí? Por lo tanto, eso que estaba dividido en mí, puedo integrarlo, y al estar integrado, y al estar más completo, puedo funcionar mejor. Muy bien. Entonces, en la Gestalt, cuando hablamos de una persona madura, ¿sí? La madurez en terapia Gestalt tiene que ver con una persona que es capaz de poder experimentar todo tipo de experiencias emocionales en el aquí y ahora, ¿sí? Desde las agradables hasta las desagradables. No hablamos de emociones positivas ni negativas, hablamos de emociones agradables y desagradables. Y como organismo estamos disponibles para poder experimentar cualquiera de ellas, desde la alegría hasta la tristeza, el enojo, el miedo, entre otras. Y soy capaz de poder usar mis propios recursos, ¿sí? Para darme autosoporte, en lugar de manipular a los demás, manipularlos para poder obtener algo de ellos. Esto lo vamos a ver entonces ahora, ¿cómo estamos con el tiempo? Ok, justo estamos a la mitad. Vamos a verlo ahora con algunos mecanismos neuróticos que tenemos en Gestalt. Así como en el psicoanálisis... Eso es lo que importa. Disculpe. Así como en el psicoanálisis hablamos de mecanismos de defensa, en Gestalt hablamos de mecanismos neuróticos, también llamados resistencias o también llamados bloqueos. Entonces, vamos a empezar con algunos de ellos, porque tenemos una lista larga. Yo quisiera tener la oportunidad de poder aquí revisar el chat. Pero quiero plantearles desde aquí también algún ejercicio, y les pediría que para ello usemos el chat. ¿Ok? Un primer mecanismo neurótico en Gestalt, tampoco están en orden, es la famosa introyección. ¿Qué es la introyección o qué son los introyectos? Son estos mensajes que recibimos del entorno, ¿sí? Y que, en un lenguaje gestáltico organísmico, estos mensajes nos los tragamos. Es decir, ni siquiera los masticamos, no los cuestionamos, no los filtramos. Los recibo, normalmente los recibo de figuras significativas, papá, mamá, maestro, el párroco del barrio, etcétera, el gurú, no sé, mi cantante favorito, normalmente es de personas a las que admiro o a las que temo, y tomo este mensaje, no lo cuestiono y directamente lo aplico para mi vida como una pauta de vida. Eso se convierte en un mensaje que lo llevo en mi vida y lo aplico de manera automática. Los hombres no deben llorar, uno debe casarse hasta la muerte, no debo molestarme, no debo nunca herir a nadie, siempre debo estar dispuesto a ayudar, debe importarme lo que le ocurra a los demás. No puede gustarme nadie más que mi pareja. Debo ser el mejor. Y así como estos, muchísimos. Quiero pedirles que en el chat vayan colocando algunos de estos mensajes que ustedes, por ejemplo, conocen y que de repente lo llevan en su vida o lo han escuchado de otros o de sus pacientes y que notan que son este tipo de mensajes que son tipo mandato respecto a normas de vida o de cómo debo vivir. Vayan colocando en el chat, por favor, me ayudaría mucho para poder enriquecer con ejemplos este primer bloqueo. Llorar es de débiles, por supuesto. Ajá. Debo estudiar para ser exitoso. Si no estudias, si no tienes una carrera, no vas a tener éxito en la vida, vas a ser un fracasado. Si no tienes un título universitario, olvídate, tú en esta vida no vas a poder surgir. Debo cumplir las expectativas de mis padres. Si lo que mis padres esperan de mí es que yo me comporte de esta manera, o que siga cierta carrera, o que me case con cierto tipo de hombre o de mujer, yo debo hacer eso, porque yo debo hacer feliz a mis padres. Yo no puedo decepcionarlos ni hacer algo que a ellos no les guste. Sería un mal hijo. Debo estar siempre alegre, no debo llorar. Esta cultura de este positivismo tan exigente, ¿no? No pierdas tiempo estando triste. Debo poder controlar mis emociones, controlarlas, ¿no? Si las tengo acá, ahí tenerlas agarraditas y que no se muevan. Eres igualito a tu papá, ¿sí? Y si me lo creo, termino tomando el rol y perdiendo muchísima espontaneidad y perdiéndome a mí mismo, finalmente.
Las cosas en la vida se logran con mucho esfuerzo. Ujú. Si hay algo que lo obtienes fácil, eso está mal. O sea, tú no puedes ganarte las cosas fáciles. Tiene que costarte esfuerzo. Ujú. Con eso queda cortada la posibilidad de que por ello tenga un momento de buena suerte y me gane algo, ¿no? Ujú. Eh, Tienes 40 años, no puedes vestirte como una chibola, ¿no? Ujú. Debo ser buena y complacer a los demás. Perfecto. Creo que nos quedó clarísimo. Ajá. Muy bien, no debo equivocarme. Wow, tremenda exigencia esa. Bueno, entonces quiero plantearles otro ejercicio ahorita. En este momento, con lo que están haciendo, sigan ahora colocando frases con el tengo que. Ya no tomen ejemplos de otros. Ahora, mírate a ti misma, mírate a ti mismo y piensa en lista de tengo que. Por ejemplo, yo voy a decir, tengo que levantarme temprano. Tengo que hacer bien esta ponencia. Tengo que ayudar a mi compañera con el lavado de los platos. Tengo que hacer más ejercicio. ¿Ok? Bien, te pido que tú en este momento conectes con tus tengo y empieza a colocarlos por aquí. Lo que quieras. Pero que sean tus tengo. Y siempre el tengo que. Siempre adelante pongan el tengo que. Tengo que ser flaca, tengo que ir a trabajar, tengo que comer saludable, tengo que bajar de peso, tengo que saber qué hacer con mi vida. Tengo que bajar de peso. Yo tengo que subir de peso más bien. Tengo que ahorrar más, tengo que dejar de ser tan indecisa. Tengo que tener paciencia, tengo que llegar temprano a mi trabajo. Tengo que dejar de ser exigente conmigo mismo. Tengo que dejar de procrastinar, de dejar las cosas para después. Tengo que volverme un experto en mi profesión. Tengo que ser un ejemplo para mis hermanos. Cada cosa que hago yo tengo que hacerla pensando en que quiero que mis hermanos me imiten. Se me convierto en un modelo, tengo que ser un modelo de vida para mis hermanos. Tengo que volverme un experto en mi profesión, tengo que dejar de quejarme, tengo que crear mi sistema de ventas. Muy bien, listo. Pueden seguir colocándolo por aquí, continúen. Ahora, ¿qué les voy a pedir? Ahora te voy a pedir que estos tengo que acabas de mencionar, ¿sí? Vas a volver a escribirlos, ¿sí? Si los has escrito, escríbelos de nuevo. Y si no los has escrito, los puedes escribir o también decírtelos. Pero quiero que los transformes. Los tengo que has dicho, vas a transformarlos. Voy a hacer el ejemplo. Yo dije, tengo que levantarme más temprano, tengo que ayudar a mi compañera a lavar los platos, tengo que hacer ejercicio, tengo que dar bien esta ponencia. Lo que voy a hacer es, voy a repetir estos tengo que, pero haciendo un pequeño cambio. Voy a quitarle el tengo que por la palabra elijo. Elijo, de elegir. Entonces lo diría así, como suene, no importa. Elijo levantarme temprano. Elijo ayudar a mi compañera con los platos. Elijo dar bien esta ponencia. Elijo hacer ejercicio. ¿Ah? Les pido que también lo hagan ustedes ahora. Sus tengo que, repítanlos, pero cambiando el tengo que por el elijo. Suene como suene. Elijo ir a trabajar. Elijo bajar de peso. Elijo ser un ejemplo para mis hermanos. Elijo ahorrar más. Elijo pensar en mi familia. Elijo ser más exigente conmigo misma. Elijo levantarme temprano para llegar puntual a mi trabajo. Elijo dejar de procrastinar. Elijo cuidar mi reputación y no ser como las otras chicas de ahora. Elijo ser feliz. Elijo tener paciencia. Muy bien. Excelente. Pueden continuar. Muy bien, está muy bien. Me gustaría que aprovechar ahorita, tal vez una persona, porque tenemos el tiempo limitado, solo una persona, tal vez por el audio, sería ideal que lo haga por el audio, y pueda comentar qué te ha pasado con este ejercicio, qué te ha pasado con esto de hacer tu lista de tengo que y luego haberlas convertido en el elijo. Solo una persona, por favor. Quien sea, tome la palabra y le escucho.
Hola, psicólogo. Hola, ¿Quién? ¿Aló? ¿Quién es? Adrián. Adriana, ¿qué tal? Adrianita. Bienvenida. Adriana, Hola. cuéntanos, por favor, ¿de qué te has dado cuenta con este ejercicio? Que al inicio, por ejemplo, cuando puse tengo que ser el ejemplo de mis hermanos o tengo que ser más exigente conmigo, como que lo veía como un peso. Pero cuando ya puse el hijo, lo vi como una opción, como una iniciativa, no algo que yo quiero hacer, no algo que me exigen las personas o algo que quieren los demás, no, sino algo que yo quiero. Así lo sentí. Como que sonreí cuando ya iba escribiendo el hijo bajar de peso, el hijo no se renegona, el hijo tener paciencia y como que me sentí como que sin el peso, ¿no? Que me sentí al inicio. Ok. Mariana, gracias. Excelente. Lo que has comentado ocurre mucho. El tema del tengo que lo sentimos como una obligación, como un deber, como una imposición, como algo pesado, que a veces lo sentimos en el cuerpo, encima de los hombros o encima de la nuca. Este, y claro, este cambio semántico de usar el elijo nos coloca en una posición de mayor libertad en el sentido no solo de que si yo digo tengo que levantarme más temprano y ahora digo elijo levantarme más temprano, no necesariamente implica de que lo voy a hacer. Implica de que al decir elijo, también tengo la posibilidad de poder decir, ¿realmente quiero elegir esto? ¿Realmente quiero elegir ser el ejemplo para mis hermanos? ¿Realmente quiero elegir cuidar mi reputación para no ser como las chicas de ahora? ¿Realmente elijo querer ayudar a mi compañera en el tema de lavar los platos? Esto no tiene nada que ver con la ética, ni con la moral, ni con ningún decálogo de conducta externo. Tiene que ver conmigo, con aquello con lo que yo me siento alineado, con lo que yo puedo sentirme bien. Entonces, cuando uso el elijo, automáticamente estás tomando una postura de responsabilidad. ¿Mm? Estás levantando la mano y estás diciendo, yo elijo esto, pero también estás teniendo la oportunidad de poder decir, ¿de verdad quiero hacer esto? No, de verdad, más bien me doy cuenta que no elijo hacerlo. Elijo no hacer esto. No importa si lo haces o no lo haces, lo importante es que lo hagas desde la elección y la responsabilidad personal. Eso es uno de los puntos importantes en la maduración y en el autosostén que promovemos en la terapia gestal respecto no solo a nuestros consultantes, sino como parte de una filosofía de vida. La gestal no solamente es aplicable para la terapia y para la consulta. La terapia gestal es aplicable como una pauta, como una forma de existir. Bueno, chicos, chicas, muchas gracias por su participación en el ejercicio. Vamos a continuar entonces con otros mecanismos. Tenemos la introyección, tenemos la confluencia. Las imágenes que están viendo aquí las he extraído del libro Gestal para principiantes de Sergio Sinap. Se los recomiendo, es un libro muy interesante para poder insertarnos en la gestal. Tiene muchos dibujitos, pero no deja de ser serio. Y bueno, lo comento porque de ahí lo saqué, me parecen muy gráficos. Muy gráfica la forma en la que estos dibujos representan estos mecanismos. La confluencia es esta situación, es este mecanismo en el cual tenemos dificultades para visualizar, para reconocer los límites que hay entre el yo y el tú. Para poder diferenciarme de los demás, para saber que lo que el otro piensa, opina o quiere no necesariamente es lo que yo pienso, deseo o quiero. Cuando estoy en confluencia, estoy buscando satisfacer, complacer al otro, incluso por encima de mi propia salud o de mi propia integridad o de mi propio cuidado. Y una característica también de estos mecanismos es que los hacemos de forma repetitiva, los desplegamos en diversas situaciones de nuestra vida y lo hacemos sin darnos cuenta. ¿Sí? Hay una falta de conciencia. Y cuando hay falta de conciencia, hay falta de responsabilidad. Vamos a hacer un ejercicio entonces rapidito, ¿ok? Con esto de la confluencia. Voy a pedirte que en este momento, ahí donde estás, cierres tus ojos. Cierra tus ojos por un momento. Ajá.
Y con los ojos cerrados quiero que visualices frente a ti a una persona, la que aparezca. Fíjate quién aparece, no importa quién sea, ¿sí? Déjala ahí. Si apareció, apareció. No te preguntes, pero ¿por qué? Olvídate. Es él, es ella quien está ahí. Visualízala por un momento. Y mientras la visualizas, quiero que ahora te dispongas a empezar a usar con esta persona algunas frases. Perdón, algunas palabras. Solo vas a usar una de estas tres palabras. Puedes usar la palabra yo, puedes usar la palabra tú o puedes usar la palabra nosotros. Yo, tú o nosotros. Entonces, mientras visualizas a esta persona, vas a empezar a decirle una de estas palabras a la vez. Por ejemplo, yo estoy aquí sentado, visualizo a alguien y le digo yo. Espero un momento y ahora me permito darme cuenta cuál me surge de las tres. Ahora me surge decirle yo otra vez. Igualmente, me tomo un tiempo y ¿cuál me surge de las tres? Le digo nosotros. Vayan haciendo esto, tómense un minuto para irle soltando estas palabras. ¿Me ayudan por favor con el audio, Mariluz, si fueras tan amable? Tómense un tiempo para seguir haciendo esto. Síganlo haciendo. Pero acá voy a ver. Muy bien. Vamos a ir terminando hasta ahí. Marilu, te agradecería me ayudes con los micrófonos. Sí, estoy, Igualmente, ya los gracias, Marilu. ya los silencié. Gracias. Igualmente, solo una persona que brevemente pueda comentar cómo le fue con este ejercicio y con estas palabras del yo, tú, nosotros. Solo una persona, por favor. Aló, yo, Marixa. Maritza, ¿cómo estás? Hola, Bienvenida. Eduardo. Ok. Te manifiesto a quién visualicé. No, principalmente, ¿cómo te fue con estas palabras? ¿De qué te diste cuenta al usar estas tres palabras en este ping-pong con esa persona que visualizaste? Bueno, visualicé las tres posibilidades, yo, tú y nosotros, referente a ello, ¿no? Y me sentí libre Ajá. y sincera en lo que digo y en lo que siento. ¿Cuál de estas tres palabras usaste más? Yo hice el ejercicio con las tres. Ok. Ajá. ¿Las tres de igual manera? Bueno, ¿Las no. tres con la misma frecuencia? ¿O hubo alguna que usaste más que otra? Yo. Usaste más usé la todo. palabra yo. Sí. Ok. Cuando me cuentas esto, Marisa, te lo pregunto así como para aprovechar aquel momento. Tú comentas que de esas tres palabras la que más usaste fue la palabra yo. ¿Esto qué te dice de ti misma? Que asumo la responsabilidad de lo que estoy sintiendo referente a la otra persona, ¿no? Y creo que no,
o sea, fue mi oportunidad también para manifestarle lo que yo siento, lo que yo creo, lo que yo veo. Estuviste entonces en el ejercicio principalmente conectada con el yo, contigo, Sí, respecto sí. a lo que a ti te está sucediendo, lo que tú Ujú, piensas, lo que tú crees, lo que a ti te pasa. Ujú. sí. Esto. Ajá. Y te pregunto, ¿y esto de que en este ejercicio hayas conectado principalmente con el yo, cómo se relaciona con tu vida? Sí, porque ahora me doy cuenta de que ya asumo mis emociones y no dependo de lo que la otra persona pueda sentir, ¿no? Y no, ujú. O sea, yo me siento así, ¿no? Antes mucho me fijaba en lo que la otra persona siente, ¿no? O pueda decir de mí, pero ahora como estoy en un proceso de crecimiento y aprendizaje, estoy aprendiendo esta forma de asumir mi responsabilidad, asumir mi poder, ¿no? Ok. Bien, Maritza, gracias entonces. Gracias. Entonces, esto es lo que, también a ti, esto es lo que Maritza nos comparte que le ocurrió con este ejercicio. Ella se siente en la actualidad principalmente conectada con su yo y ella marca una diferencia respecto a cómo era antes. Si antes estaba más conectada, entiendo yo, que tal vez con el tú o con el nosotros. Ujú. Entonces, importante, no estamos buscando con esto ninguna respuesta que sea correcta o incorrecta. A cada uno le sucedió lo que le sucedió, pero es una oportunidad para poder tomar conciencia, por ejemplo, si me siento más conectado con el tú, más conectado con el yo o más conectado con el nosotros. Lo cierto es que podría decirles de que cualquier extremo siempre va a ser considerado poco saludable. En el caso de la confluencia, volviendo a la diapositiva, en el caso de la confluencia, lo que vamos a notar principalmente es que estas personas están extremadamente conectadas con el yo, perdón, con el nosotros, extremadamente conectadas con el nosotros. No hay una diferencia entre quién eres tú y quién soy yo, es el nosotros siempre. ¿Ajá? Lo que los demás quieren, lo que todos queremos, pero de manera extrema, en la cual se pierde la posibilidad de que haya una opinión propia, se pierde la posibilidad de que haya diferencias con los demás. Una persona que esté en confluencia evita la confrontación, evita la discrepancia, ¿sí? Eh, tiende a tomar una actitud, si hablamos de una comunicación pasiva, asertiva o agresiva, tiende a tomar una comunicación principalmente de orden pasivo y está muy relacionado a la dependencia emocional. ¿Okay? Voy a avanzar entonces rapidito con las que nos faltan para poder ir finalizando. El siguiente mecanismo neurótico es la famosa proyección, que tiene que ver con poner en el otro algo que me molesta de mí mismo. Algo que yo rechazo de mí, tiendo a verlo en el otro, porque es una forma más cómoda, ¿sí?, de poder decirme a mí mismo, en primer lugar, yo no soy así, el otro es así. Esto está muy propagado en nuestra cultura, especialmente en la idiosincrasia peruana, porque nos interesa mucho, esa es la razón por la que nos interesa mucho estos programas que tienen que ver con el chisme, con lo que le pasa a los otros, porque un poco cuando vemos la tragedia de la vida de los otros o los errores que cometen los otros, es una buena plataforma para poder mirar desde afuera algo que tal vez también nos ocurre, pero visto desde afuera es mucho más cómodo, es decir, yo no soy así. La retroflexión es un mecanismo muy interesante en Gestalt. Fíjese lo que dice, me hago a mí mismo lo que le quiero hacer al otro. Por ejemplo, con el tema de la agresividad, ¿no? Me molesto con el otro porque ha hecho algo que me enoja, me irrita, me da rabia, y en muchos casos termino dirigiendo esa agresión contra mí mismo. Me como las uñas, me pellizco, me muerdo. Tenemos los casos también de cutting, ¿no? De estas personas adolescentes que se cortan. En esos casos, por ejemplo, tenemos una alta sospecha de retroflexión, que esta agresividad que están dirigiendo hacia sí mismos realmente es una agresividad que está dirigida hacia alguien o hacia algo de afuera, pero prefieren hacerlo hacia adentro, porque estaría mal que se lo hagan al otro. De repente por un introyecto que dice, no deberías lastimar a los demás. Y la proflexión, que es con la que cierro el día de hoy, que es cuando le hago al otro lo que quisiera que me haga a mí. Entonces esto es muy común cuando, por ejemplo, de repente quiero ser, no sé, reconocido, alabado, ¿no? Y en vez de pedirlo, lo que hago es alabar al otro, ¿no? Oye, pero qué guapo has venido el día de hoy, ¿no?
y estoy ahí a la espera de que el otro me responda lo mismo. A veces funciona, a veces no funciona, pero no deja de ser una manipulación, porque desde la Gestalt no estamos trabajando una expresión directa respecto a lo que queremos. Bueno, quisiera cerrar finalmente agradeciéndoles a todos su participación y comentándoles que estamos abriendo nuestro nuevo ciclo formativo en terapia Gestalt este 15 de junio. Esta formación va a realizarse todos los días martes de 7 a 9 y media de la noche. Las inscripciones ya están abiertas, pero quiero comentarles que estamos abriendo la posibilidad del descuento para las personas que, como para ustedes, que al haber estado en esta jornada del día de hoy, puedan darse y pueden hacerlo esto al teléfono que aparece en la parte final del afiche, o también a través de nuestro Facebook e Instagram, que es el de Centro Peruano de Psicoterapia Integral. Bueno, muchísimas gracias a todos, a todas por su participación, y bueno, me despido.